Modelo sindical argentino. La CGT, Confederación General de Trabajo. La Resistencia. Tercera parte, basado en el libro 100 años de lucha sindical, del anarquismo al peronismo revolucionario, de Alfredo Luis Ferraresi. El 23 de septiembre de 1955, espuriamente asume el general Lonardi, quien dice: no hay vencedores ni vencidos. Su ministro de Trabajo será Luis Cerruti, aquel fundador de la vieja CGT, quien poco tiempo después pasará a la Resistencia. El Consejo Directivo de la CGT delega sus funciones en un triunvirato integrado por Luis Natalini, Dante Biel y Andrés Framini. En octubre, el pueblo intentó manifestarse en la Plaza de Mayo, siendo reprimido por las Fuerzas Armadas, desmintiendo el mensaje pacifista de Lonardi. A fines de ese mes, el gobierno designa veedores e interventores en la CGT y los sindicatos. Aquí aparece el famoso gorila Patrón Laplacet. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Cuando el golpe del 55 intervinieron los sindicatos, los comandos civiles, nos metieron como 3.000 compañeros en cana, que eran todos dirigentes. En abril del 56, el gobierno saca el decreto 4161, que prohíbe en su totalidad cualquier expresión peronista, su simple mención o reivindicación. La militancia responde con ingenio. Se adopta como forma de reconocimiento portar una flor, la "no me olvides", en el ojal del saco. El accionar feroz contra el pueblo y sus expresiones políticas tuvo su punto culminante con los fusilamientos del 9 al 12 de junio del 56. Nada más cruel, brutal y escarnecedor que la injusticia del crimen desde el Estado contra ciudadanos desarmados y entregados pacíficamente. Quisieron establecer el escarmiento contra el pueblo y así los trabajadores fuimos humillados, perseguidos y reprimidos ferozmente, pero no tuvieron en cuenta algo. Teníamos fe, convicción y mística suficiente para ponernos de pie y pelear, una vez más, como tantas veces lo habíamos hecho a lo largo de la historia. Así nació la resistencia peronista. La dictadura acepta las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y en el mes de mayo aplica el decreto 9270, por el que congela la legislación laboral. En ADEF se va perfilando la figura de un nuevo dirigente, Jorge Di Pasquale, a quien acompañamos en la creación de la agrupación 22 de diciembre. El coronel Yapur y Oscar Corso son los interventores de ADEF y de la Federación Nacional, y ya comienzan a preocuparse por los movimientos que se producen en el gremio de farmacia. El patrón Laplacet llama a un plenario para hacer una conducción oficialista y gorila. ¿Quién me dijo? Patrón Laplacet. Patrón Laplacet era el representante de los milicos. Y era eso antes de Frondizi. Eso es antes. Eso es en el 57 a mediados. Donde se conforman el Salón Ambasador, que estaba Canal 9, en Castex y Salguero. Ahí se hace el plenario. Duró como 5 días, bueno, no pudieron meternos en la lista que querían, nos empezamos a conocer todo y a la semana, cuando salimos de ahí,
formamos, éramos 62 sindicatos, 62, los 19 que eran los comunistas, que se adhieren con nosotros, y estaban los 32, los gorilas, que estaba Brunati, Marco Vecchio, toda esta gente que habían estado en la Unión Democrática. Así que de ahí, bueno, ahí tomamos fuerza. En 1957 acontecen algunos movimientos favorables para el movimiento obrero. El 1 de mayo se lleva a cabo un acto en Plaza 11, donde concurren 10.000 compañeros y se repudia al gobierno militar. Hubo corridas, detenciones y amenazas de nuevos fusilamientos. La represión estaba totalmente desatada. ¿Y qué era militar en términos cotidianamente? ¿Qué hacía un militante, un dirigente gremial en esos años? Bueno, primero la lucha reivindicativa de todos los días, que será, pero después la concepción revolucionaria era meter caño. Había que distribuirse y había que meter caño. La resistencia acompaña con la colocación de 7.000 caños en todo el país, por lo que nos acusaron de ser terroristas. Se llama, el gobierno llama la elección para que después de la que gana Frondizi, el 18 de marzo del 58, abre la apertura para los sindicatos para también dar elecciones. Entonces nosotros nos reuníamos con Amado Olmos ahí en Sanidad, con el BBQ, Carabini Ortiz, Sebastián Borro, bueno, infinidad de Eleuterio Cardoso, infinidad de compañeros que eran brillantes, ¿no? Y decidimos formar las agrupaciones e ir avanzando sobre las elecciones en los gremios. Y en eso el BBQ dice que Perón dice que no hay que ir a elecciones en los gremios porque no es coherente con el momento, y nosotros nos dimos bola y fuimos todas las elecciones. Eso fue en un plenario que se hizo en Metalúrgico, ahí en Hipólito Yrigoyen, Metal San Antonio. Bueno, ganamos todos los gremios, ganamos los comunistas, que eran todos dirigentes del partido, Marichi, Ícaro, Moreira. Bueno, ahí tomamos los gremios, ahí formamos el 62, en la Intersindical de Patrones. ¿Eso fue 58 o 59? No, 57. 57. Claro. O sea, se convoca elecciones, claro, digamos, para elección de presidente. Política, claro. Y paralelamente se normaliza la actividad sindical. La constituyente, armada a voluntad del antiperonismo, declara la nulidad total de la Constitución del 49, ejemplo de juridicidad social de avanzada. La concepción revolucionaria era meter caño. Había que distribuirse y había que meter caño. Los muchachos de afuera mandaban dinamita, había pólvora, había de todo. Acá en este parque, ahí está el Museo Nacional, y ahí los muchachos de la juventud afanaron 2 veces el sable de San Martín y se canjeó por la libertad de un montón de compañeros. 2 veces, ahora está la réplica, pero en ese tiempo los muchachos. O sea, había una acción permanente. Y sabemos, porque lo de Valle había quedado tan impregnado, tan injusto, ¿no? ¿Y dónde ponían, a ver, porque a la distancia, para que para que los jóvenes o los que no tenemos detalles de esa historia podamos saber? Usted dice poner caños. ¿Dónde se ponían los caños? En las empresas, en los lugares donde estaban los gorilas, en la cana, en donde se podía poner, donde había... El tema era no joder a la gente. La intención era, no se generaban muertes, sino explosión. Explosión, ruido, destrucción material. Ruido, y se hacían actos relámpagos. En la calle, sí, relámpagos. En el centro había grupos todos los días donde se discutía la política con el aviso de los diarios que estaban La Nación, ahí tenía las pizarras, entonces hacían grandes debates. Y bueno, y después se iba a meter caño en los cuarteles. Donde se podía meter, se metía. ¿Eran muchos o era un grupo militante importante, pero no grande en número? No, éramos muchos. Era muchos, digamos, ¿no? Los compañeros que militaban la resistencia. Porque ahí aparece, fíjate vos, ahí aparece la Juventud Peronista con Cacho El Cadre, Gustavo Rearte, Carlito Caride. Juntan toda una manera de compañeros, una cantidad de las universidades de todos lados, y todos se reunían en el sindicato. El diario Trinchera se hacía en el
En diciembre del 57, la CGT de Córdoba convoca a un plenario nacional de delegaciones regionales de la CGT y de las 62 organizaciones, que dará como resultado un histórico documento del movimiento obrero conocido como el Programa de la Falda, que proponía, entre otros, el control estatal del comercio exterior, la liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación, control de los productores en las operaciones comerciales con sentido de defensa de la renta nacional, denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica, planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno, integración económica con los pueblos hermanos de América y control centralizado del crédito por parte del Estado. Los milicos lo echan a patrón en la placet de la CGT y ponen al capitán de navío José Ávalo, quien declara que, por orden del Poder Ejecutivo, tiene la tarea de devolver los gremios a los trabajadores. Se intenta realizar, a través de las 62 organizaciones, un acto en el Luna Park, el que fue disuelto por la policía con palos y gases. Más de 30 compañeros son detenidos y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Llega la convocatoria de elecciones en Farmacia y Jorge Di Pasquale, junto a Horacio Mujica, Pepe Ascurra y Alfredo Ferraresi, entre otros, y después de 3 elecciones que la intervención no quería reconocer, toman la conducción del gremio. Jorge Di Pasquale, secretario general del gremio, es elegido integrante de la mesa de las 62. Compañeros, una cantidad de las universidades de todos lados, y todos se reunían en el sindicato. El diario Trinchera se hacía en el mimógrafo del sindicato. En 1958, el gobierno de Arturo Frondizi deroga el decreto que permitía la pluralidad sindical e interviene la CGT con el objetivo de normalizarla. Enero del 59, toma del frigorífico nacional Lisandro de la Torre. Fue un hito en la lucha de los trabajadores por la defensa del patrimonio nacional. Todo el barrio de Mataderos resistió durante días la ocupación por parte de las tropas del gobierno. Sebastián Borro fue el líder del movimiento y en esa lucha forjó su amistad inquebrantable con Di Pasquale y el sindicato de farmacia. Participamos activamente en las movilizaciones del 1 de mayo, 26 de julio y en el histórico plenario de Huerta Grande, Córdoba, creando y conteniendo la denominada línea dura. En virtud de ello, Di Pasquale es designado por el Comando Superior Peronista a viajar a Madrid, a entrevistarse con el general Perón para analizar las elecciones convocadas para el 18 de marzo de 1962. Por ese entonces, la CGT tenía una dirección provisional, conducida por Andrés Framini, Augusto Bandor, José Alonso, Juan Rachini, Arturo Stafolani, Héctor Riego Rivas, Manuel Carullias y Francisco Pérez Leirós. En las elecciones de marzo del 62, Jorge Di Pasquale es candidato a diputado nacional por la Capital Federal, siendo el candidato más votado en una elección nominal. En la provincia de Buenos Aires, el compañero Andrés Framini triunfa como candidato a gobernador. A consecuencia de las elecciones, un golpe militar derriba al presidente Frondizi y lo reemplaza por José María Guido. La represión se desata.
Jorge Di Pasquale y José Pepe Ascurra son dos de los centenares de compañeros encanados por el Plan Conintes. Al poco tiempo asume ILIA y ADEF, junto al ministro de Salud Pública Arturo Oñatibia, elaboramos la Ley de Medicamentos, que logra imponer el congelamiento de precios durante 2 años, por significar una identificación con los principios elaborados por el doctor Ramón Carrillo. Jorge Di Pasquale es designado por el movimiento obrero para viajar a Madrid a entrevistarse con el general Perón. Este le encomienda la misión de viajar a Cuba en su representación, tarea que emprende junto a los compañeros Sebastián Borro y Juan José Honch. Durante el gobierno de Ilia, surgió en el movimiento obrero un hombre fuerte de las 62 organizaciones, Augusto Bandor. Con un gobierno constitucional, una CGT normalizada al mando de José Alonso y con el fortalecimiento económico de las organizaciones, comenzó un plan de lucha que no solo se basaba en reivindicaciones laborales, sino también en el retorno al país del líder político del peronismo. Pero el gobierno radical no estaba interesado en el regreso de Perón a la Argentina. Las diferencias internas derivaron en una nueva división. Por un lado, las CGT leales a Bandor, que proponían un peronismo sin Perón, y por el otro, la CGT de pie, que respondía a Alonso. Todos los problemas están en el horizonte directo. A partir de 1966, con un nuevo golpe de Estado, esta vez a cargo de Juan Carlos Onganía, que contó con el apoyo de la oligarquía, comienza una nueva etapa de persecuciones y avances sobre las conquistas de los trabajadores. Augusto Bandor estuvo entre los invitados a la asunción militar. No, nosotros, en el orden personal, nosotros no podemos impedirle a ningún peronista que quiera ir, pero nosotros no estamos con ese peronista. Ese peronista es un desertor para nosotros. Si va a colaborar con el enemigo, es un desertor. Entonces, no solo no lo apoyamos, sino que los hemos expulsado del movimiento a la mayor parte de ellos. En 1968, Raimundo Ongaro fundó la CGT de los argentinos. ¿Por qué la CGT de los argentinos? Y bueno, porque es consecuencia de toda esa lucha donde la resistencia toma cuerpo, hay que ampliarla, se gana el Congreso que se hace nota de la CGT, porque los muchachos bandoristas se van porque querían que los ferroviarios no voten porque estaban intervenidos. Entonces le ganamos por 27, 28 votos y ellos se fueron al edificio del CGT y nosotros nos quedamos en Paseo Colón en gráfico con Raimundo Ongaro. ¿Cuál es la diferencia así que usted puede decir entre lo que hoy se llama el bandorismo y lo que fue la CGT de los argentinos? Y la diferencia que, bueno, el bandorismo era una línea distinta a la nuestra, en el sentido de que tenía otra concepción del peronismo. Una de las cosas que decía Bandor es, dice, para estar con Perón hay que estar contra Perón. Él quería un peronismo sin Perón. Y nosotros no, porque ya los muchachos habían tenido una posición coherente, y donde viaja Jorge Di Pasquale con Sebastián Borro y Juan José John, van como delegados de Perón, van a Cuba, van a ver a Perón varias veces y van todos formando toda una concepción de lucha revolucionaria. ¿Por qué? Porque el sindicalismo, como siempre, como hoy, el sindicalista no tiene que hacer política, no tiene que hacer, todo el mundo puede hacer, pero bueno, la lucha reivindicativa, la lucha del secretario argentino, la lucha por la liberación, que es lo que estamos luchando, y por la integración latinoamericana. Y ahí aparece todo el mundo en la CGT. ¿Te imaginas? Aparece Rodolfo Gol, aparece Carpani, el mayor Alberti. Todos los gremios del interior se van adhiriendo porque vamos abriendo las regionales y estaban paradas. El Mendozazo, el Tucumanazo, el Rosariazo, con el negro, el negro Mario Aguirre, que murió hace 2 meses. Estuvo acá en Dragado, estuvimos haciéndole un homenaje y con todo serio, Benito Román de Tucumán, Atilio Santillán, Armando Jaime en Salta, tenías dirigentes que iban
iban adelante y la gente atrás. Y ahí se suma Tosco, se suman un montón de compañeros que no eran peronistas, pero se suman al proyecto. Y bueno, la lucha nuestra estaba ahí. Hasta que el día que lo matan a Bandor, nosotros habíamos alargado un paro para el día siguiente, y mientras estábamos preparando el paro, vinieron los camiones, nos llevaron en cana y nos intervinieron. Sacábamos un diario nosotros que tenía un tiraje de zapotas con Rodolfo Uva. Y bueno, y iba sanitario y movía a la gente, estaba rápida. Y se hicieron, como decir, nos mataron muchos compañeros, porque nunca se habla de lo que mataron antes, ¿no? De Hilda Guerrero en Tucumán, cuando hicimos la marcha, la pobre Hilda, pegaron un tiro ahí en el medio de la calle, y montones de compañeros en todos los lugares. En Rosario nos mataron 3 compañeros en una hora. Y después, bueno, después de los caños que recibieron, era un montón, ¿viste? Hasta que hicimos mierda todo el comando militar. Y bueno, y desde ahí había una concepción de lucha, fondo, la liberación. ¿Eso qué año estamos hablando? Estamos hablando del 67, 68 y 69. Y la vuelta de Perón, que era desde la resistencia, era la consigna. Perón vuelve. Debido a la iniciativa de ADEF, el Comando Táctico Peronista, designado por Perón, se reúne en nuestra sede social. Así conocimos al compañero Bernardo Alberte, a la compañera Mabel Di Leo y a la actividad de Susana Valle, Bernardino Alvarado, Elba Gallo, Genaro Cáceres, José María Mujica, Argentino Canzarián, Alfredo Carballeda, Luis Cerruti Costa, Ricardo Siniscalchi y un nuevo dirigente, secretario general de Gráficos, Raimundo Ongaro.
Se produjo el Cordobazo, con un saldo trágico de obreros muertos y heridos y sus más importantes dirigentes detenidos. Cabe destacar a Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, René Salamanca, dirigente de Esmata, Atilio López, de UTA, y Elpidio Torres, de Esmata, que aportó organización estratégica para enfrentar la represión. De todos modos, esa sería una victoria que le costaría muy caro al gobierno de facto. El periodo posterior estará marcado por la alta conflictividad social, las huelgas generales y asesinatos de dirigentes gremiales que precipitaron la caída de Onganía y su reemplazo, primero por Marcelo Levington y después por Alejandro Lanusse, quien tuvo que acceder a elecciones en las que pudiera participar el peronismo, aunque sin Perón. Finalmente, a fines del 69, recobran la libertad Ferraresi y Di Pasquale, aunque al firmar una solicitada convocando a un nuevo paro, es detenido nuevamente instantes antes de viajar al Perú. Recién, a fines del año, tendremos la suerte de lograr la libertad de los compañeros presos, menos Ongaro y Tosco, recluidos en Trelew. En marzo del 71, el general Lanusse asume la presidencia y comienza la negociación para el retorno del general Perón a la patria. Mientras nuestro movimiento se divide entre la derecha que expresa los sectores reaccionarios y la izquierda que proclama la patria socialista. ¿Será esa derecha política aliada a la burocracia sindical la que negociará el gran acuerdo nacional y la pacificación? El 22 de agosto del 72 se produce la masacre de Trelew, donde fueron fusilados 19 compañeros, 3 de ellos sobrevivieron. Fue otro de los crímenes atroces de la historia política argentina. Sorpresivamente, se le otorga la libertad a Agustín Tosco, teniendo la enorme satisfacción de darle un abrazo militante y caluroso en el Teatro Ópera. Allí se selló nuestro compromiso militante para siempre. Finalmente, nuestra línea del peronismo revolucionario define aceptar con reservas el proceso electoral y dar apoyo crítico al Frejuli, compuesto por Héctor Cámpora y Solano Lima. En el 25 de mayo de 1973 hay muchas expectativas y la decisión para no dejarnos copar. En las elecciones del 11 de marzo, los argentinos se pronunciaron con una catarata de votos peronistas. El pueblo se lanzó a las calles. En todo el país se vivieron momentos de alborozo sin precedente en los últimos años desde 1955. El 25 de mayo, el presidente de facto Agustín Lanusse entrega las insignias del mando al presidente electo, doctor Héctor Cámpora. Los gremios combativos continuamos en la lucha junto a la juventud. El objetivo fundamental de arrancar de las cárceles a nuestros compañeros rehenes de la dictadura. Tras el acto de la toma de poder y el regreso de la democracia, los manifestantes se movilizaron desde diversos puntos de la provincia hacia la cárcel de Devoto. Allí se reunió una de las masas más importantes que recuerda la historia argentina, con cánticos y reclamos que exigían la libertad inmediata a los presos políticos que allí se alojaban. La orden de las autoridades era clara: no reprimir. Los detenidos, desde dentro del penal, daban discursos por las ventanas enrejadas y las multitudes que se concentraban en los alrededores enardecían a la espera de que se abrieran los portones de hierro. Un instante maravilloso significó abrir las puertas de las cárceles. Jorge y yo fuimos a Devoto, Horacio Mujica a la cárcel de Olmos, donde liberaron a los compañeros de Tacorralo y a otros, con quienes habíamos compartido 17 años de lucha y una amistad inquebrantable. Nace un nuevo día, pero no es un día igual a otro, este es luminoso, histórico, argentino.
Perón vuelve. Un clima de fiesta al impulso de este hermoso día de sol se está viviendo en esta memorable mañana del 20 de junio de 1970. Perón vuelve. Y estas dos palabras tienen exactamente la fuerza de un país que en cuenta regresiva espera la llegada de su líder. Finalmente, Perón es electo presidente por abrumadora mayoría. En la CGT, tras la muerte de Rucci, asume Adelino Romero, quien fallece, quedando Raúl Rabiti, posteriormente segundo Bienvenido Palma, todos de línea bandorista. Se suman problemas derivados de la compleja situación política que vive el país, profundizada por la muerte de nuestro líder, el presidente Juan Domingo Perón, el 1 de julio del 74. El accionar de la AAA se convierte en un elemento de la realidad cotidiana. Al asesinato de Rodolfo Ortega Peña se suman los del padre Carlos Mujica y de Julio Trostler y de muchos compañeros que habían sido parte de la historia y de las luchas del peronismo durante los 18 años de proscripción. Esta terrible situación provoca que nuestro secretario general, Jorge Di Pasquale, deba exiliarse en Venezuela. Casildo Herrera asume en la CGT. Dentro del peronismo revolucionario, basados en la continuidad histórica entre el peronismo de Perón y Evita y la construcción del socialismo nacional, firmamos estos conceptos que impulsará Evita. Caiga quien caiga, venceremos, patria o muerte. Los conflictos se suceden en todo el país. Estuvimos en Tucumán acompañando las luchas de la Fotia en Chaco y Salta, entre otros. Todas las acciones culminaron en el recordado plenario antiburocrático de Villa Constitución. Y los plenarios se suceden y son presididos por Jorge Di Pasquale, Raimundo Ongaro, Benito Romano, Mario Aguirre, Héctor Coagliaro, Agustín Tosco, René Salamanca, lo que acentúa la represión sobre los compañeros. En mayo del 75 asesinan a Alfredo Máximo Ongaro, hijo de Raimundo. Mueren Agustín Tosco, Atilio Santillán y René Salamanca. Se estaba limpiando la cancha preparando el golpe militar. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Que nunca